Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Honkai Star Rail capítulo 81. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Ambos habían huido, así que ¿a quién se le confiarían los asuntos de Castrum Kremnos? Aglaea dirigió su mirada hacia Cráteros, que aún se encontraba en estado de shock. Entonces parece que los asuntos de Castrum Kremnos requerirán que usted se haga cargo temporalmente. Yo, de acuerdo. Inicialmente, Cráteros quiso negarse, pero al ver las expresiones de los guerreros de Kremnos mientras lo miraban, finalmente asintió y aceptó. Era el único que quedaba para hacerlo. Dentro de Okima, Derek y Castorice regresaron al mercado Marmoreal. En el camino, se encontraron con muchos comerciantes del mercado de Marmoreal que vinieron a preguntar. Los mercaderes habían pasado mucho tiempo con Derek, y sus sentimientos hacia él eran muy profundos. Una de las tías preguntó: «Derek, esa lanza dorada que voló por encima hace un momento, ¿la lanzaste tú? ¿Te has convertido en un semidios de la discordia? ¿Deberíamos llamarte Lord Derek de ahora en adelante? Señor». «Esperen a que crezca antes de llamarme señor», bromeó Derek con todos. Todos sabían que Derek no había cambiado. Aunque ahora era un semidios de la discordia, su personalidad no cambiaría. Así que siguieron bromeando con él. «Bueno, creo que ya casi lo consigues. Has crecido mucho estos últimos meses». Derek colocó orgullosamente las manos en las caderas. Luego, pensando en la lanza, explicó: «Esa lanza la lancé yo de forma natural. Después de obtener el poder de la discordia, sentí que podía usarse para fortalecer la luz del día que portaba Kepale, así que la lancé». Todos asintieron. Otra persona suspiró, como era de esperar del amable y bondadoso Derek. Incluso si obtiene un poder propio de la guerra, en sus manos puede convertirse en un poder para curar y proteger a los demás. Yo no. Derek quería explicarlo, pero después de pensarlo, sintió que era difícil explicar la esencia de Discord, además de la cordura de Nikador y demás. Así que, simplemente, permaneció en silencio. En ese momento, alguien más dijo: «Si tan solo Derek pudiera obtener el poder del titán de la muerte, para una persona tan bondadosa como él, incluso el poder de la muerte se transformaría en algo completamente distinto en sus manos». Al verlos hablar de forma cada vez más escandalosa, Derek rápidamente tomó la mano de Castorice y se marchó. Si se hubieran quedado allí más tiempo, quién sabe qué más podrían haber dicho. Lo crucial era que lo que decían no carecía por completo de razón. Derek regresó rápidamente a casa y se tumbó en su cama de siempre, estirándose perezosamente con una sensación de alivio. Espero que la hermana Trivie haya entregado el mensaje a tiempo. De lo contrario, si insisten en que regrese y tome el control de Castrum Kremnos, lloraré desconsoladamente. Cruzó las piernas con aire de suficiencia. Castorice observaba desde un lado, divertido. ¿No quieres gestionar a otras personas en absoluto, ni disfrutas del deseo de poder? No, para nada. Pensar en mandar a otros, y ni siquiera en mandar en batalla, sino en gestionar todo, desde la vida hasta la muerte, me hace sentir que moriría de agotamiento. Es mejor pensar en cómo holgazanear aquí y dormir. Derek miró de reojo a Castorice. ¿Qué te parece esto, hermana Castorice? Regreso ahora a Castrum Kremnos y te entrego el poder allí. A mí tampoco me gusta, dijo Castorice con una sonrisa, negando con la cabeza. Exacto. Dejemos que Midei se encargue de esos asuntos. Es el príncipe de Castrum Kremnos. Es más apropiado que él se ocupe de sus asuntos. Derek se acomodó. ¡Ay, no! Olvidé robar algo de dinero de Castrum Kremnos antes de irme. No tengo ni un centavo. Hermana Castorice, quiero cenar fuera esta noche, ¿me invitas? Tras gastar todo su dinero en comida y medicinas para tratar a otros aquella vez, Derek no había pensado en ganar dinero. Ahora que quería salir a comer, se dio cuenta de que no tenía dinero. Solo podía esperar a que la hermana Castorice le diera de comer. De acuerdo. Ante la petición de Derek, Castorice aceptó sin pensarlo dos veces. Entonces muchísimas gracias, hermana Castorice. Derek se levantó de la cama con alegría, se acercó a Castorice y le tomó la mano. Tomadas de la mano, las dos estaban muy unidas. Derek no pudo evitar recordar la sensación de su primer beso con Castorice. Ese primer beso de antes, mi actuación fue realmente terrible.
No, ahora mismo no hay nadie, tengo que intentarlo de nuevo. Esta vez, mi actuación será sin duda buena. Al ver que Derek la miraba, el corazón de Castorice se aceleró, y supo lo que Derek estaba pensando en ese momento. Bajó ligeramente la cabeza, e incluso las puntas de sus orejas puntiagudas se tiñeron de un tímido color rosado. No puso objeción, anticipando el siguiente movimiento de Derek. Derek quiso dar un paso al frente, con el corazón latiéndole con fuerza. Y en ese preciso instante, la puerta de la habitación se abrió de golpe y Midei entró cargando un montón de ingredientes. ¿Quieren que me encargue de esos asuntos de Castrum Kremnos? No lo aceptaré. El diccionario de Castrum Kremnos no tiene palabras como aceptar limosnas. Él ya había llegado a la puerta mientras Derek hablaba antes, y estaba a punto de entrar cuando vio a Derek y Castorice a punto de besarse de nuevo. No quería parecer un mirón, y marcharse sin más tampoco era su estilo, así que simplemente entró. En fin, esta segunda vez no es la primera. No es tan importante. Y a juzgar por la actitud de Derek, este segundo intento probablemente tampoco saldrá bien. Es mejor interrumpirlo ahora, dejar que piense que este fracaso no es culpa suya sino del destino. Midei pensó para sí mismo. ¿Cuándo puedo echar un vistazo a tu diccionario de Castrum Kremnos? Quiero ver cuántas palabras quedan. Su beso fue interrumpido, dijo Derek a Midei con fastidio. Todavía contiene muchas palabras y frases hermosas, dijo Midei, colocando los ingredientes sobre la mesa frente a Derek. Yo cocinaré. ¿Ustedes dos van a comer? Por supuesto. Derek y Castorice asintieron al unísono. En lo que a cocinar se refiere, nadie se comparaba con el maestro Midei. Entonces empezaré. Midei llevó los ingredientes para cocinar. Mientras Midei cocinaba, Derek le preguntó: Midei, ¿tú también te fuiste como yo? Sí, claro. La gente de Kremnos quiere seguir su propio camino. Si me quedara allí, también los estaría limitando. Cuando de verdad necesiten ayuda, entonces apareceré. Tú también has aprendido a ser perezoso como yo, gruñó Derek a Midei, y antes de que Midei pudiera responder, añadió: además, lo que estás haciendo ahora se llama ser perezoso. No me digas que el diccionario de Castrum Kremnos no incluye la palabra perezoso. Ante la interrupción preventiva de Derek, Midei decidió contraatacar con las palabras más simples. HKS. Enseguida, Midei preparó una gran cantidad de comida, predominando los postres. Luego sacó también zumo de granada y se lo sirvió a Derek, a Castorice y a él mismo. Vamos, celebremos nuestra victoria esta vez. Está bien. Primero Derek alzó su copa hacia Midei, luego chocó copas con Castorice. Tras la sencilla celebración, Midei se marchó. Antes de marcharse, Midei le dijo a Derek que planeaba recorrer la zona y eliminar a cualquier enemigo restante, para evitar que atacaran a la población que se estaba reubicando durante ese tiempo. Midei se marchó. Derek quería seguir descansando. Sin embargo, poco después de acostarse en la pequeña cama, un mensaje de Aglaea sonó en la tablilla de comunicación. ¿Qué ocurre?, preguntó Castorice al ver a Derek mirando el mensaje. Derek le mostró el mensaje de Aglaea a Castorice y le dijo: Castorice, Lady Aglaea me llama. Descansa aquí un rato, iré a ver qué sucede. Iré contigo. Castorice, por supuesto, no quería esperar allí a Derek. Pensaba ir con él. Está bien. Ante la petición de Castorice, Derek, naturalmente, no se iba a negar. Tomó la mano de Castorice y caminó hacia el palacio de mármol. Al salir por la puerta, Derek vio a Cerces de pie en la puerta de ella, con la mirada dirigida hacia ellos. Lady Calypso, ¿necesita algo de mí? ¿Tú, ya has encendido la llama central de la discordia? ¿Has alcanzado el estatus de semidios de la discordia? Derek asintió. ¿Y qué ocurre con la energía del titán de la razón dentro de tu cuerpo? Cerces temía que la energía del titán de la discordia en el cuerpo de Derek suprimiera o devorara la energía perteneciente al titán de la razón. Si eso ocurriera, Derek sería simplemente un semidios de la discordia. Si su energía aquí resultaba insuficiente, entonces tendría que considerar a quien entregar el núcleo de la razón. También está ahí. Derek inmediatamente mostró a Cerces la energía del titán de la razón que residía en su interior. Actualmente, el poder de la discordia dominaba su cuerpo, pero también estaba firmemente restringido por Derek y no afectaría en absoluto el funcionamiento de la energía del titán de la razón. Simplemente, el método de autodestrucción no podía utilizarse temporalmente. En ese momento, la energía del titán de la discordia era demasiado fuerte. Si ambas energías convergieran, no producirían una explosión violenta. El poder de la discordia devoraría la energía de la razón. Si Derek quería volver a usar esta habilidad, tenía que obtener otro coreflame de titán cuanto antes.
De lo contrario, la amenaza al segador de llamas no sería suficiente. Por supuesto, Derrick no lo diría en voz alta, pero esta estrategia de fuerte vacío no podía mantenerse de forma continua. Adquirir fuerza cuanto antes era el camino correcto. Por lo tanto, me siento aliviado. Xerxes asintió levemente. No le tenía miedo a la muerte, solo le preocupaba este viaje de Flamechase. Derrick y los demás se marcharon. La figura de Anaxa apareció junto a ella. Ya, no necesitas prepararte para recibir mi llama central. Mientras Derrick recibía el núcleo de llama del titán de la discordia, Xerxes hacía otros planes. Si la energía del titán de la razón en el cuerpo de Derrick desapareciera, Xerxes haría inmediatamente que Anaxa recibiera su llama central. Ningún otro heredero de Grisos pudo hacerlo. Solo Anaxa apenas lo logró. Eso es verdaderamente maravilloso. La expresión de Anaxa era de extrema emoción. Un simple viaje de persecución de llamas, ¿qué sentido tiene? Lo que siempre he querido hacer es superar a esos titanes, explorar la verdad. Señaló la figura de Derrick que se alejaba. A medida que avance, se convertirá en un héroe que salve al mundo o en un pecador que lo destruya todo. Yo, simplemente quiero acelerar este proceso. Espero que la energía en el cuerpo de Derrick esta vez pueda ayudarlo a obtener un nuevo núcleo de llama titán nuevamente. El tono de Anaxa estaba lleno de entusiasmo. Xerxes lo miró así, sintiendo que las palabras de Anaxa no eran del todo ciertas. Al menos, sentía que si Derrick realmente arruinaba el asunto de salvar el mundo, Anaxa sin duda tomaría otras medidas. Palacio de mármol, baño de los héroes. Derrick y Yacine salieron del área de descanso. Mientras caminaban, Derrick seguía ordenándose la ropa. Aún tenía algunas marcas rojas en las mejillas por los pellizcos. Yacine, con respecto al examen físico de Derrick esta vez, ¿cuáles son tus conclusiones? Preguntó Aglaea a Yacine. Tras convertirse en un semidios de la discordia, Derrick sintió que su constitución física se había visto aún más potenciada y sublimada. Así pues, después de que Derrick encontrara a Aglaea, quiso evaluar su fuerza física actual y cuánta energía nueva aún podía soportar. El estado físico de Derrick no presenta problemas importantes. Está muy sano. Su fuerza física es mucho mayor que en el último examen. Yacine respondió con una expresión ligeramente forzada. Aunque Derrick había crecido un poco, su lindo rostro aún conservaba su aire infantil. Durante el examen de cuerpo completo, no pudo resistir la tentación de usar la excusa de comprobar la elasticidad de la piel para pellizcar las mejillas de Derrick varias veces. Solo después de ver la expresión de asombro en el rostro de Derrick, Yacine finalmente se detuvo. Tras salir, al ver las miradas de todos sobre ella y Derrick, especialmente la de Castorice, que se desviaba de las marcas rojas en el rostro de Derrick a Yacine, la expresión de esta última no pareció tan natural. ¿Cuánto ha aumentado exactamente su fuerza? Insistió Aglaea. Al menos más del 50% comparado con antes, respondió Yacine a Aglaea. Al mismo tiempo, como el cuerpo de Derrick ha crecido, su capacidad interna también ha aumentado. Si no me equivoco, el cuerpo de Derrick podría ser capaz de soportar el poder de otro titán. Sin embargo, tras decir esto, añadió. Por supuesto, esta es solo mi predicción. En cuanto a la situación específica, creo que aún necesito hablarlo con la profesora Anaxa. Parece que las acciones de Derrick esta vez nos han traído más buenas noticias de las que imaginábamos, dijo Aglaea asintiendo levemente. Sin embargo, al oír a Yacine decir que Anaxa necesitaba verificarlo, frunció ligeramente el ceño. En cuanto a que Anaxa lo verifique, es innecesario. Solo le importan sus propios objetivos. No le importará la vida ni la muerte de Derrick. Aglaea volvió a desplegar sus hilos dorados para investigar la situación energética de Derrick. Efectivamente fue como dijo Yacine. La estatura de Derrick había aumentado, todos sus órganos estaban creciendo y, tras aceptar el núcleo de la discordia, se habían vuelto más resistentes, capaces de albergar más meridianos de energía. Derrick sí puede soportar el núcleo de llama de un nuevo titán, dijo Aglaea a todos. Justo cuando terminó de hablar, Zipper se interpuso inmediatamente entre Derrick y ella, extendiéndole la mano. Entonces, ¿a qué esperamos? Rápido, ven y absorbe la energía y el núcleo de llama titánica de mi cuerpo. No puedo esperar más. No te preocupes, aunque me extraigas toda la energía, estoy dispuesto. Además, si mi oráculo divino no cambia cuando se centra en ti, no se cumplirá en absoluto. Tu personalidad hace que sea muy difícil activar mi oráculo divino, dijo Zipper a Derrick. Su hermoso brazo estaba a punto de alcanzar a Derrick. Hilos dorados surgieron de Aglaea, obstruyendo las acciones de Zipper. Aglaea habló.
Aunque Derek absorba uno, no puede absorber otro inmediatamente después de absorber el núcleo de fuego del titán de la discordia. Además, aunque también es uno de los 3 titanes de la calamidad, comparado con el titán del engaño, lo que urge absorber ahora es a Thanatos, el titán de la muerte. No, ¿con qué motivo? Al oír decir esto a Aglaea, los ojos de Zipper se abrieron con gesto de descontento. Estoy justo aquí frente a Derek, y estoy dispuesto a entregarle directamente la llama central y la energía del titán del engaño que emanan de mi cuerpo. Es prácticamente un traspaso gratuito, ¿por qué no aprovecharlo? Además, mi divino oráculo es el más seguro para Derrio. ¿De verdad puede Derrio, que es tan pobre que depende de Castorice para comer todos los días, molestarse en regatear hasta el último céntimo? Porque ya te has convertido en un semidios, has obtenido el coreflame y tu estado actual es muy estable, afirmó Aglaea sin rodeos a Zipper. La identidad y las habilidades de Derek eran especiales. Ser capaz de albergar múltiples núcleos de llama titán era, naturalmente, algo bueno. Sin embargo, en opinión de Aglaea, la capacidad de Derek también tenía sus límites. De hecho, al alcanzar el estatus de semidios esta vez, el cuerpo de Derek podría experimentar una mejora, haciéndose capaz de albergar un nuevo núcleo de llama titán. Pero el problema era que esto no podía repetirse consecutivamente. Nacido semidios, su cuerpo se fortalece, porta un nuevo coreflame y luego continúa fortaleciéndose. Eso es solo una fantasía. De hecho, Aglaea estimó que el cuerpo de Derek solo se vería potenciado esta vez al encender un coreflame de semidios. Posteriormente, utilizar este método para encender un coreflame de semidios no le permitiría engendrar nuevos coreflames. No le dijo esto a Zipper, sino que tenía la intención de esperar hasta que Derek obtuviera el coreflame perteneciente al titán de la muerte antes de discutir otros asuntos. Otras cosas podrían hacerse con calma. La aventura de Flamechase no podía recaer enteramente solo sobre los hombros de Derek. Por otro lado, al oír las palabras de Aglaea, Zipper se cruzó de brazos y protestó. Estáis acosando a una persona honesta. Esta es simplemente la opción más razonable. Es más, la mirada de Aglaea se dirigió a Castorice, que estaba de pie junto a Derek. El poder que reside en el cuerpo de Castorice también está inextricablemente ligado a Thanatos. Obtener el poder del titán de la muerte le reportaría muchos beneficios, e incluso podría ser posible deshacer la maldición que pesa sobre ella. Señora Aglaea, no necesita prestarme especial atención, dijo Castorice rápidamente al oír esto. Pero el problema es que, para Derek ahora mismo, lo más adecuado es o bien el titán de la muerte o bien el titán del artificio. Entonces elijamos al titán de la muerte, dijo Castorice rápidamente, sin la menor vacilación. Trivie, al ver a Castorice cambiar de rostro a la velocidad del rayo, casi no pudo contener la risa. Al oír esto, Zipper no pudo evitar morderse el labio, su expresión un tanto antinatural mientras fulminaba a Derek con la mirada. Aunque decía que siempre intentaría arrebatarle a Derek a Castorice, sabía muy bien que su lugar en el corazón de Derek nunca podría compararse con el de Castorice. Además, teniendo en cuenta la maldición, Castorice era, sin duda, más importante. De acuerdo, esta vez pierdo. Pero esto lo recordaré. La próxima vez, sin duda lo recuperaré de Derrio. Ningún niño llora todos los días, ningún jugador pierde todos los días. Yo, Zipper, sin duda haré una gran jugada la próxima vez y lo recuperaré todo de una vez. Derrio, la próxima vez debes extraer el núcleo de llama titán de mi cuerpo. De lo contrario, podría encontrar el momento oportuno para secuestrarte por completo, dijo Zipper a Derek en tono amenazante. Al ver la mirada y el aura amenazantes de Zipper, Derek asintió rápidamente. Si pudiera llevarse otro titán coreflame, sin duda lo haría. Especialmente el titán del artificio. Planeaba usarlo para encubrir la absorción de energía de la marea negra por parte de su primer clon en el futuro. Además, Zipper le había ayudado bastante. Ella temía cargar con su propio destino, así que él lo cargaría por ella. Quería salvar a todos los que pudiera salvar. Al ver a Derek actuar de esa manera, aunque Zipper seguía un poco abatida, se sintió mucho más cómoda. Eso sí que es mejor. Zipper extendió la mano y, antes de que Derek pudiera reaccionar, le pellizcó la mejilla, luego se impulsó con los pies y salió corriendo. Tras agotarse las provisiones, Zipper incluso le dijo a Aglaea: Modista, cuéntame sobre algunos de los ricos malvados y sin escrúpulos de la ciudad. Voy a impartir justicia en nombre del cielo. Había que desahogar la frustración. Maldita sea, voy a robar. Esos detestables mercaderes ricos están a punto de convertirse en pobres desgraciados. Yacine, al ver esto, negó con la cabeza con regocijo malicioso.
Esos comerciantes sin escrúpulos y matones que acaparaban mercancías bajo el alcance de la erosión de la marea negra, incluso Yacine se alegró al saber que Ciper iba a robarles. Castorice, por su parte, aunque un poco enfadada por las palabras de Ciper, también pensó que no estaba equivocada. El oráculo divino de Ciper fue, sin duda, el más difícil de activar para Derrick. Bien, lo que había que decir ya se ha dicho. El agua del baño de los héroes está lista. Ahora, Derrick y Castorice, relájense. Bueno. A Derrick le gustaban cada vez más cosas como bañarse. Después, Derrick y Castorice se cambiaron de ropa y entraron en el baño. Los demás tenían otros asuntos que atender y se marcharon primero, dejando este lugar únicamente para Derrick y Castorice. El agua hirviendo de la bañera humeaba, creando una densa niebla. Derrick se apoyó en el borde de la piscina, disfrutando de la relajante sensación que le producía el agua. Después de que Castorice entrara en el agua, ella se acercó rápidamente a su lado, se giró de lado, apoyó una mano en el borde de la piscina para sostener su cabeza y miró a Derrick con una leve sonrisa. Un rostro apuesto, una expresión adorable. Normalmente, se sonrojaría tímidamente ante alguna broma, pero en los momentos cruciales, muestra su propia determinación. Al oírle decir que iba a encontrar el núcleo de llama de Thanatos, Castorice ya no intentó detenerlo. No sabemos en absoluto cuál es la situación con el río Estigia de Thanatos. Derrick, sin duda iré contigo, dijo Castorice suavemente a Derrick. Su determinación es firme, y la mía no lo es menos. Esperar en casa a que Derrick lo hiciera todo, esa idea no encajaba con los pensamientos de Castorice. Tuvo que actuar junto con Derrick. Aunque acabaran atrapados en el río Estigia, ella seguiría allí para acompañarlo. Entonces contaré con la hermana Castorice para que me proteja. Derrick sin duda iba a llevarse a Castorice. Conocer a su hermana. Derrick tenía que hacer que esto sucediera sí o sí. Por supuesto. Castorice asintió repetidamente. La temperatura del baño subió, y el vapor hizo que el lugar pareciera aún más brumoso. Las gotas de agua condensada rodaban por las mejillas sonrojadas de Castorice, mezclándose con el agua termal que empapaba las puntas de su cabello, haciéndola parecer aún más seductora. Derrick no pudo evitar tragar saliva. Hermana Castorice, ¿podemos hacerlo otra vez? ¿Otra vez? Castorice se quedó atónita al principio, pero enseguida lo entendió. Mirando a Derrick, que también se había vuelto más atractivo bajo el vapor de agua, asintió suavemente. Los dos se miraron, acercando lentamente sus cabezas. Con cautela, pero sin retroceder. Esta vez, sus labios se tocaron muy suavemente, sin ningún problema. Ambos se abrazaron por el cuello, atrayéndolos con fuerza. Bajo el agua, los pies de Castorice se encogieron por los nervios, moviéndose de forma antinatural en el fondo de la piscina. En efecto, mi experiencia con los juegos de galimatías no es falsa. No es inútil. Tumbado en el agua de la piscina, junto a Castorice, mirando hacia arriba, Derrick pensó con entusiasmo. Durante el beso de hace un momento, debido a su estado de ánimo relajado, Derrick finalmente recordó la experiencia que había aprendido antes y la puso en práctica. Esta vez, ambos sintieron una sensación de consuelo que emanaba del fondo de sus corazones. Y, que te abracen de frente se siente mucho más cómodo que te abrace la hermana Castorice por detrás, pensó Derrick. Castorice le preguntó entonces a Derrick. Derrick, ¿qué tal tu baño? Sin saber si era por la temperatura del agua demasiado alta o por alguna otra razón, Castorice se sentía mareado. Era mejor irse de aquí temprano e ir a casa a descansar. Yo también estoy bien, volvamos. Derrick también sintió que ya había estado suficiente tiempo en la piscina e inmediatamente salió del agua. Castorice se levantó entonces, con la cabeza todavía un poco mareada. Ella se tambaleó un poco, y Derrick inmediatamente extendió la mano para sujetarla. Castorice sonrió. Al verla así, a Derrick le vino a la mente un verso de un antiguo poema de su tierra natal. Una criada la ayudó a levantarse. Era delicada y débil. De la canción del arrepentimiento eterno de Bai Hui, que describe a Yang Guifei. Al regresar a casa, esta vez no había absolutamente ningún otro asunto. Derrick y Castorice simplemente se tumbaron en sus respectivas camas pequeñas y comenzaron a descansar. Primero, Derrick durmió bien y durante mucho tiempo. Tras despertarse, se marchó y comenzó a ajustar la visión de su ojo derecho. El descanso era descanso, pero mientras su cuerpo principal descansaba, también tenía que pensar en mejorar la fuerza de sus clones. Primero, revisó el primer clon, todavía escondido en la ciudad de Janusópolis. Derrick la controló para barrer los alrededores, pero parecía que la batalla anterior de Derrick había sido demasiado feroz. No había muchos enemigos aquí. Tras una pequeña limpieza, no hubo mucha mejoría.
De acuerdo, por ahora sigamos hibernando. Derek encontró un lugar apartado para que el clon número 1 esperara. Luego, el clon número 2. El clon número 2 fue mezclado entre los Voidrangers de la Legión de Antimateria, exudando un aura más fuerte que la de los Voidrangers que lo rodeaban, por lo que incluso cuando estaba hibernando en espera, ningún otro Voidranger se atrevía a provocarlo. Pero no sé dónde encontrar a Ruanmei. Derek pensó para sí mismo. Y en ese preciso instante, una orden de los altos mandos de la Legión de Antimateria llegó a través del sistema de transmisión de información especial de los Voidrangers. El clon número 2 de Derek también los devoró, comprendiendo el mensaje entrante. La Legión de Antimateria quería atacar la estación espacial ERTA y necesitaba a estos Voidrangers para que llevaran a cabo la destrucción de la estación espacial ERTA. Al oír esto, Derek se animó al instante. No esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. Una criatura que no se rompiera sin importar cómo la tratara sin duda despertaría el interés de Ruanmei. Ahora era el momento de averiguar cómo comercializarlo. Este ataque a la estación espacial ERTA fue una excelente oportunidad. Estación espacial ERTA, espérame, ya voy para allá. Por fin, puedo encontrar una oportunidad para que Ruanmei experimente conmigo. En Okeima, Derek comenzó sus vacaciones. Esos pocos días eran para relajarse. Simplemente dormía hasta tarde todos los días, luego iba de compras con Castorice y era objeto de las bromas de varias tías y hermanas mayores por el camino. Mientras tanto, dentro de la Legión de Antimateria, el segundo clon de Derek se preparaba para atacar la estación espacial ERTA. Ese día, después de que Derek y Castorice hubieran estado mirando escaparates durante media jornada, se detuvo en seco y le dijo a Castorice con un tono ligeramente cansado: «Hermana Castorice, tengo un poco de sueño. Volvamos a descansar primero». De acuerdo. Castorice miró a su alrededor. En efecto, llevaban mucho tiempo caminando y de compras. Asintió levemente. Los dos se dieron la vuelta y se fueron a casa a descansar. Por supuesto, Derek no estaba cansado. Era porque su segundo clon finalmente había llegado a la estación espacial ERTA. Tumbado en su pequeña cama, Derek comenzó a cambiar a su segunda perspectiva. Contemplando el lejano azul y la enorme estación espacial que lo orbitaba, Derek sintió una sensación de desplazamiento surrealista. Por un lado estaba Okeima, donde la tecnología general aún conservaba un estilo clásico grecorromano. Por otro, cambiaba instantáneamente a un mundo de ciencia ficción rebosante de estilo moderno. Este contraste lo fascinaba. Si destruyera todo esto. El pensamiento apenas le había cruzado la mente cuando reaccionó de inmediato. Tras pasar tanto tiempo con la Legión de Antimateria, casi se había contagiado de su forma de pensar. No, tengo que abandonar la Legión de Antimateria cuanto antes. De lo contrario, si me quedo aquí demasiado tiempo, sin duda me corromperá su mentalidad. La Legión de Antimateria comenzó a entrar en la estación espacial ERTA e inició su destrucción, entablando simultáneamente tiroteos con el personal de la estación espacial ERTA. Nada de esto tenía mucho que ver con Derek. Que pelearan o no era asunto suyo. La estación espacial ERTA no correría ningún peligro real de todos modos. El segundo clon de Derek se mezcló entre ellos y entró. Al observar el entorno, se emocionó aún más. ¿Es este el entorno en el que pronto seré objeto de experimentos? Espera, necesito echar un buen vistazo a mi alrededor. Tras unas cuantas rondas, Derek maniobró al clon número 2 para que inspeccionara los alrededores. Esto no sirve. Su estación espacial no tiene suficiente vegetación. Si no hay suficiente vegetación, ¿cómo pueden garantizar la salud física de nosotros, los sujetos de prueba? Mala reseña, sin duda le doy una mala calificación. En cuanto vea al personal de la estación, se lo haré saber. Derek controló al clon número 2 durante algunas vueltas más. En ese momento, notó que varios Voidrangers seguían al clon número 2, enviando señales como si esperaran sus órdenes. Un momento. Casi lo olvido. A ojos de esos Voidrangers de la Legión de Antimateria, mi aura actual es la de un Voidranger extremadamente poderoso. Estos Voidrangers me están tratando como a un comandante temporal. Derek pensó para sí mismo. Ante estos Voidrangers deseosos de seguir al clon número 2, este hermano mayor, Derek no sería nada cortés. Vamos, sígueme. Derek controlaba al clon número 2, guiando a estos Voidrangers en un paseo. ¿Y la destrucción? ¿Para qué molestarse con una destrucción sin sentido? Aunque sabía que a la pequeña rica hasta no le faltaría dinero, si la estación espacial podía ahorrar algo en costes de reparación, mejor.
Por favor, utilicen el dinero extra para futuros experimentos conmigo. Derek pensó para sí mismo. Los Voidrangers de la Legión de Antimateria que estaban detrás de él enviaron mensajes preguntando por qué el clon número 2 no estaba causando destrucción. Derek respondió inmediatamente a estos Voidrangers de la Legión de Antimateria. Aguanta, guarda tus fuerzas para mí. Te llevaré a destruir algo más valioso. Los Voidrangers no lo entendieron, pero al ver la fuerza de la energía del clon número 2, dedujeron que lo que decía debía ser razonable. Simplemente sigue. Liderar a estos Voidrangers descerebrados fue un placer. Derek llevó a varios Voidrangers a un recorrido por la estación espacial ERTA. Los investigadores que observaban a través de los monitores quedaron completamente atónitos. ¿Qué es esta cosa? Es completamente negra, no se ve ningún color, lleva una guadaña enorme e incluso la siguen algunos Voidrangers. ¿Es una nueva especie de la Legión de Antimateria? ¿Pero por qué no están causando ningún destrozo? ¿Qué hacen dando vueltas por ahí? Hay un montón de cosas cerca, destrúyanlas. ¿Acaso no forman parte de la Legión de Antimateria? No es que no le importara el equipo, sino que este comportamiento no se parecía en nada al modus operandi de la Legión de Antimateria. El investigador opinaba que, en comparación con su propia visión del mundo, el equipo de investigación de la estación espacial ya no era tan importante. Los demás empleados que estaban cerca oyeron sus gritos y se quedaron completamente desconcertados. ¿Qué estás haciendo? ¿Aliarte con la Legión de Antimateria para destruir el equipo de nuestra estación espacial? Oye, no me digas que eres un topo enviado por la Legión de Antimateria. Sin embargo, tras llamar a otros investigadores para que lo comprobaran, el resto también se quedó sin palabras. Al mismo tiempo, su comprensión del sentido común se derrumbó por completo. Anda, rompe algo. Gritaron los investigadores al monitor. Si alguien más hubiera visto esto, habría pensado que todos los que están aquí se han convertido en agentes encubiertos de la Legión de Antimateria. Por supuesto, Derek no sabía nada de esto. Seguía controlando al clon número 2, llevando a los Voidrangers de un lado a otro como si fuera un vagabundo. Callejear. En cualquier caso, la situación se resolverá tarde o temprano. Solo tengo que esperar a que llegue el personal de la estación espacial ERTA. Derek no sabía a dónde habían ido. De repente, vio aparecer una figura delante de él. Ah. Imposible. ¿Por qué solo hay una persona aquí? ¿Acaso no sabes que es muy peligroso andar solo por aquí? Derek miró a los Voidrangers que estaban detrás del clon número 2. En ese momento, no podía contener a los Voidrangers. Al ver a una persona con vida, su sed de destrucción se descontroló. Los Voidrangers se abalanzaron sobre ella. Derek vio que no había otra opción, suspiró y sacó la guadaña de su mano. No hay otra opción. Aunque exista algún riesgo, no quiero ver a nadie devorado por esos Voidrangers de la Legión de Antimateria. Derek controló al clon número 2, preparándose para avanzar, y luego se acercó a la figura. Tras observar con claridad, dejó de estar ansioso. Como era de esperar. Sin cierta habilidad, ¿cómo se atrevería uno a aparecer solo a estas horas? Cabello largo y morado, un rostro encantador, camisa blanca, capa drapeada a la espalda y medias negras con botas asimétricas de cuero. Bueno, es Kafka. Ahora no tendrá problemas. Ahora sí que estaremos en problemas. Es bastante inesperado que aparezcan tantos Voidrangers aquí, dijo Kafka con naturalidad, y chasqueó los dedos. Posteriormente, estos Voidrangers comenzaron a matarse entre sí. Otros Voidrangers se dieron la vuelta y atacaron al segundo clon de Derek. Derek maniobró rápidamente al clon número 2 para que contraatacara a estos Voidrangers. Tras luchar durante un rato, inmediatamente fingió una destrucción mutua con algunos Voidrangers, desplomándose tras ser empalado por todas partes. No quería revelar la inmortalidad de su clon delante de Kafka. ¿Y si tu novedad te lleva a llevarme de vuelta con los cazadores de Estellaron? Ahora mismo no tengo poder para resistirme. Sin duda me llevarían de vuelta. Pero el problema es que vosotros, los cazadores de Estellaron, sois demasiado pobres y vuestras capacidades de investigación son insuficientes. Ni siquiera os comparáis con Ruanmei, ni siquiera sois tan buenos como ERTA. Así que me haré el muerto y esperaré a que os marchéis. Adiós, señorita Kafka. Derek controló al clon número 2 para que permaneciera inmóvil. Sin embargo, esto no le impidió observar desde su perspectiva en tercera persona. Mientras Kafka observaba a esos Voidrangers inmóviles, otra figura menuda se acercó. Cabello gris plateado, adornado con accesorios únicos en forma de orejas de conejo y gafas protectoras.
vestida con un mono asimétrico de patchwork blanco y negro, sobre el que lleva una chaqueta corta blanca con cuello de piel. Lleva pantalones cortos y botines que dejan ver sus piernas. Derek la reconoció. Era precisamente Lobo Plateado de los cazadores de Estellaron. Llegué justo a tiempo para el nacimiento de un pionero. No sé si el pionero que nació aquí es Stelly o un cachorro de Kaelus. Derek siguió haciendo que el clon número 2 se hiciera el muerto. Entonces Lobo Plateado le preguntó a Kafka, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tantos Voidrangers? Yo tampoco lo sé, dijo Kafka sonriendo y negando con la cabeza. En fin, me llevó un tiempo, pero me encargué de ellos. Dicho esto, señaló al segundo clon de Derek. Y este tipo, a juzgar por su energía, parece ser una nueva especie de la Legión de Antimateria. Pero no es fuerte. Dejémoslo aquí como un pequeño obsequio para la estación espacial ERTA. Da igual. Hagamos lo que vinimos a hacer. A Silverwolf no le interesaban las nuevas especies. Si Kafka decía que la dejaran para la estación espacial ERTA, que la dejaran. Perder el tiempo allí era peor que terminar rápido y volver a jugar unas cuantas partidas más. Kafka y Lobo Plateado caminaron hacia el interior del pasaje. Aunque Derek sentía curiosidad por el género de la pionera, no podía acercarse en esa situación. No le quedaba más remedio que seguir tumbado allí y hacerse el muerto. Tras fingir estar muertos durante un breve tiempo, Silverwolf y Kafka reaparecieron y se alejaron caminando hacia el exterior. Al verlos marcharse, Derek finalmente suspiró aliviado. Vete ya, aléjate de la estación espacial. No retrases a esos investigadores que me van a llevar a hacer experimentos. Derek esperó un rato, preparándose para levantarse. Pero justo cuando estaba a punto de controlar al clon número 2 para que se levantara, dos figuras más corrieron hacia él. Un chico con cortavientos, sosteniendo una larga lanza, y una linda chica con cabello rosa, ropa azul y una cámara en la mano. Aún más familiar. Es Danen del Expreso Astral y el 7 de marzo, pensó Derek. Tras pensarlo un poco, seguía sin levantarse. En ese momento, la identidad del clon número 2 era la de un miembro de la Legión de Antimateria. Si se levantaba ahora, Danen y el 7 de marzo atacarían sin duda al clon número 2 de Derek, sin siquiera darle a Derek la oportunidad de controlarlo para escribir una explicación. Derek sabía que, aunque Danen pareciera taciturno y muy tranquilo, eso solo contrastaba con el 7 de marzo y el pionero. Al ver a un Voidranger, también blandiría sin dudarlo su perforador de nubes para atacar. ¿Y si demuestro mi inmortalidad? Danen sin duda no tendría ninguna intención de conservarlo para experimentos, sino que lo arrojaría directamente fuera de la estación espacial, dejando que el segundo clon de Derek vagara en el espacio. Para evitar que su clon número 2 sufriera el mismo destino que Kafka, en su imaginación de ser capturado, Derek no tuvo más remedio que seguir haciéndose el muerto. Danen y el 7 de marzo pasaron. Después de seguir haciéndose el muerto durante un rato, Derek volvió a oír pasos que se acercaban desde la dirección en la que habían ido Danen y el 7 de marzo. Y esta vez no eran dos, sino tres personas. Ahora es el momento de presenciar el género de la pionera. Derek miró a través de su perspectiva en tercera persona y vio a una chica de pelo gris, con un bate de béisbol en la mano, de figura extremadamente alta y delgada, caminando entre Danen y el 7 de marzo. Este mundo tiene a Stelly. Derek pensó para sí mismo. La recién nacida Stelly aún desconocía un poco su entorno, sus ojos llenos de claridad. Luego se colocó delante del segundo clon de Derek y los demás Voidrangers. ¿Qué son estas cosas? Son Voidrangers de la Legión de Antimateria, respondió Danen, y luego miró al segundo clon de Derek. En cuanto a este cadáver, también parece ser de la Legión de Antimateria, pero nunca lo había visto antes. El 7 de marzo levantó su cámara y tomó una foto del clon número 2 de Derek. Esta es otra nueva especie registrada. El 7 de marzo le dijo a Danen, MMM. Danen asintió en silencio. Y en ese momento, Stelly se acercó al clon número 2 de Derek. Derek observaba, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Stelly, ¿qué vas a hacer? Derek no pudo adivinar en absoluto las acciones de Stelly. En cierto modo, Stelly era incluso más peligrosa que la Legión de Antimateria. Al fin y al cabo, las acciones de la Legión de Antimateria aún podían predecirse hasta cierto punto, pero a Derek nada de lo que hiciera Stelly le sorprendería. Stelly se agachó y primero pinchó con el bate de béisbol al clon número 2 de Derek. Derek no se movió. Entonces Stelly tomó la guadaña de la mano del clon número 2. Esta guadaña tiene muy buena pinta. Me la llevaré y la usaré también, dijo Stelly, luego cogió la guadaña de Derek y se marchó. Ella llegó antes que Danen el 7 de marzo. Vamos.
Danen asintió en silencio. Los tres se marcharon. Derek no supo cómo reaccionar. ¿Qué clase de comportamiento es este? ¿Robo? En realidad no, al menos no me resistí. Entonces debe ser una broma. Siempre he sido yo quien golpeaba a los demás, quien se apoderaba de su equipo y lo saqueaba. Nunca pensé que algún día sería yo quien recibiría una paliza y vería cómo me robaban mi equipo. Como se esperaba de una pionera. Derek obligó al clon número 2 a ponerse de pie, con las manos vacías. No, tengo que encontrar la manera de encontrar a Stella y recuperar mi guadaña. No puedes intimidar a la gente así. Derek pensó. Luego, echó un vistazo a los otros cadáveres de Voidranger que aún yacían a su lado. No podemos dejar que se desperdicien. Derek controló al clon número 2 para que devorara todos esos cadáveres. Después de comer, Derek sintió que el clon número 2 se había vuelto un poco más fuerte. Controló al clon número 2 para que avanzara en la dirección en la que Stella y los demás habían huido, con la esperanza de alcanzarlos y encontrar una oportunidad para recuperar su arma. Por supuesto, no por la fuerza. Derek seguía preocupado porque Danen lo había enviado volando al espacio con Cloud Piercer. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Derek continuó controlando al clon número 2, dirigiéndose en la dirección a la que Stella, el 7 de marzo, y los demás habían ido. Sin embargo, no se atrevió a acercarse demasiado, temiendo ser descubierto. Así que, después de que Derek controlara al clon número 2 para que lo siguiera a cierta distancia, descubrió algo. Aunque su guadaña estaba fuera de su vista, aún podía sentirla. Tuvo la sensación de que se la habían robado, pero a medida que la distancia los separaba, la conexión entre ellos se fue debilitando cada vez más. Esta sensación le hizo darse cuenta a Derek de que podía evocarla de nuevo en cualquier momento. Simultáneamente, cuando la guadaña se alejaba a cierta distancia, regresaba a su lado. Derek calculó el alcance de la guadaña. Era aproximadamente del tamaño de toda la estación espacial ERTA. Dentro de ese alcance, Derek podía prestar la guadaña a otros para que la usaran cuando quisieran. Como podía recuperarlo en cualquier momento, Derek no tenía prisa por ahora. Esperaría a que hubiera más gente alrededor antes de revelarse, no fuera a ser que Danen lo mandara volando al espacio con un solo golpe de perforanubes. Derek comenzó a explorar los alrededores y, en ese momento, descubrió que algunos Voidrangers errantes más habían aparecido detrás del clon número 2. Bueno, hay más gente que quiera seguirme, ¿verdad? Pues adelante. Al ver sus movimientos, Derek no dudó y los llevó consigo. Varias formas de perder el tiempo. En la sala de monitoreo, los investigadores que habían visto desaparecer de los monitores al segundo clon de Derek acababan de recuperar un poco de cordura. Lo mejor es que muera dentro de la estación espacial más tarde, así no tendremos que preocuparnos por ello, murmuraron los investigadores entre dientes. Sin embargo, apenas se habían relajado cuando el segundo clon de Derek reapareció en las pantallas de vigilancia. Y cuando apareció en el monitor, tenía aún más Voidrangers detrás, y no permitía que estos causaran destrucción alguna en los alrededores. Ante esta situación, los investigadores dejaron escapar un grito colectivo de desesperación. La puerta de la sala de control se abrió y entró una chica con el pelo rosa, ladeando la cabeza y preguntando con curiosidad. ¿Qué os pasa? ¿Por qué hacéis tanto ruido? ¿Os habéis encontrado con un enemigo poderoso? Al ver a esta niña, los investigadores acallaron sus lamentos. Es así, dijo un investigador mientras mostraba las imágenes de vigilancia a Asta, la directora de la estación espacial ERTA. Asta, con curiosidad, dio un paso al frente y se inclinó para mirar la pantalla. Al ver la figura oscura en la pantalla, liderando una tropa de la Legión de Antimateria sin causar destrucción, los ojos de Asta revelaron una expresión de desconcierto. ¿Cuál es esta situación? No lo sabemos, los investigadores negaron con la cabeza al unísono. Bueno, entonces parece que deberíamos encontrar la manera de capturarlo y estudiarlo a fondo, dijo Asta con un tono lleno de curiosidad. Esta vez, desde luego que no dejaré que estos tipos que invadieron la estación espacial se vayan tan fácilmente. Apretó los puños, pensando para sí misma. Posteriormente, continuó contactando con otro personal de la estación espacial para evitar que estas fuerzas de la Legión de Antimateria lograran escapar. Derek aún no sabía que Asta ya se estaba preparando para rodearlo e interceptarlo en ese momento. Si lo hubiera sabido, se habría lanzado inmediatamente a la red.
Llevo mucho tiempo vagando por aquí, y estoy esperando a que vináis a encontrarme. Sin embargo, aunque Derek no lo sabía, pronto sucedería. El número de Void Rangers que seguían a Derek iba en aumento. Incluso había 2 Tramplers, Void Rangers que actuaban como caballería de vanguardia, entre ellos. Estos 2 eran muy fuertes y, en apariencia, no parecían más débiles que el segundo clon de Derek. Querían comparar su fuerza con la del segundo clon de Derek, pero tras ser derrotados contundentemente por este, se comportaron con humildad. Siguieron en silencio al clon número 2 de Derek. Este grupo de la Legión de Antimateria deambuló por ahí y finalmente se topó con gente de la Estación Espacial ERTA. Al ver aparecer a otros de nuevo, Derek seguía algo sorprendido, temiendo que se tratara de un grupo de investigadores sin fuerzas ni siquiera para atar un pollo. Pero afortunadamente, quienes aparecieron no eran investigadores comunes, sino personas que habían venido específicamente a encontrarlos. Los miembros de la Legión de Antimateria. A la cabeza iba un joven bajo, de pelo blanco. La guardaespaldas de Asta, jefa de la sección de defensa de la Estación Espacial ERTA. Arlan. Antes de mi transmigración, ¿cuánto tiempo trabajó Arlan como almacenista? Aparte de su etapa como trailblazer novato, después de que conseguí ese trabajo de soldador del distrito urbano, no lo he vuelto a ver. No esperaba encontrarme con él aquí con este aspecto. Derek miró a Arlan, pensando para sí mismo. Al mismo tiempo, observando la estatura juvenil de Arlan, pensó que si no fuera un poco más alto ahora, su altura podría haber sido comparable a la de Kafka. Por el momento, su altura era un poco mayor que la de Arlan. Crecer un poco más, todavía puedo crecer un poco más. Derek pensó para sí mismo en ese momento. Arlan recogió su arma, mirando al monstruo humanoide negro como la noche, con las manos desnudas, y a los miembros de la Legión de Antimateria que estaban detrás de él. En ese instante, tras ver a personas con vida, los miembros de la Legión de Antimateria no pudieron reprimir su sed de destrucción. Los 2 aplastadores ya estaban cargando energía, preparándose para atacar a la sección de defensa y a los miembros que se encontraban tras Arlan. Arlan adoptó una postura defensiva. Entonces, en ese preciso instante, Derek controló a su clon para que hiciera su movimiento. Apretando ambos puños, lanzó un puñetazo simultáneo a los 2 Tramplers que se estaban preparando para atacar. Un puñetazo a cada uno, interrumpiendo con precisión su carga. Al interrumpirse la carga de los 2 Tramplers, su energía acumulada explotó. Los 2 Tramplers ni siquiera pudieron atacar antes de ser eliminados por Derek. Además, esta violenta explosión afectó incluso a los Void Rangers que se encontraban detrás. Los Void Rangers también sufrieron grandes pérdidas. El segundo clon de Derek no salió ileso. Recibió el impacto directo de la explosión a corta distancia y perdió ambos brazos. Su aspecto era deplorable. Al ver esta situación, Arlan quedó completamente atónito. ¿Nunca oíste hablar de un topo en la Legión de Antimateria? ¿Qué pasa con ese monstruo negro como la noche? Lideró la Legión de Antimateria, y cuando nos encontró, se volvió contra nosotros y la aniquiló. Aunque quisiera rendirse y demostrarnos su lealtad, no lo haría de esta manera. Arlan parecía completamente estupefacto. Llevaba bastante tiempo al frente de la sección de defensa de la Estación Espacial ERTA. Si bien no era un experto, al menos tenía una idea general de los distintos escenarios. Pero esta situación actual, la verdad es que no se la esperaba. Vosotros encárgate de esos Void Rangers. A este lo vigilaré, dijo Arlan, reflexionando un momento y dirigiéndose a los miembros de la sección de defensa que estaban detrás de él. El personal de la sección de defensa acudió a regañadientes a enfrentarse a los Void Rangers. Afortunadamente, los Void Rangers, que se encontraban afectados por la explosión, estaban aún más aturdidos. Sin apenas resistencia, fueron neutralizados por los miembros de la sección de defensa. Ahora, solo quedaba aquí el segundo clon de Derek. ¿Cómo deberíamos manejar esto? Arlan tampoco estaba seguro ahora, sobre todo después de descubrir que el monstruo negro como la boca del lobo que tenía delante, al que le habían volado los brazos hacía un momento, ya se había recuperado. Esta capacidad de recuperación. Arlan pensó para sí mismo. Y en ese momento, Derek controló al clon número 2 para que se colocara detrás de Arlan, cruzando los brazos sobre el pecho y adoptando una postura de espera de su orden. Vamos, date prisa, llévame rápido al laboratorio. Seguro que no pueden experimentar mucho conmigo, y luego pueden informar a ERTA. Cuando ni siquiera ERTA pueda estudiarme, entonces será el turno de Ruan Mei. Los movimientos de Ruan Mei son muy misteriosos. Solo esta es la manera de contactarla. Al ver que el clon de Derek era tan cooperativo, la expresión de Arlan se volvió aún más silenciosa.
Tenía muchas ganas de decirle, hermano, ¿quieres pelear conmigo? Si peleamos un rato, sabré qué hacer después. Pero Derek controló a su clon para que se quedara inmóvil, observando a Arlan en silencio. Arlan se rascó la cabeza. ¿Cómo debería manejarse esto? Preguntó un investigador de la sección de defensa que se encontraba cerca. Yo tampoco lo sé, dijo Arlan rascándose la cabeza. Esperemos a que lleguen el director y los demás antes de decidir. Era mejor dejar esos asuntos en manos de los profesionales. Él no debía involucrarse. Sí. Los investigadores asintieron al unísono, pero todos seguían mirando al segundo clon de Derek con recelo. Su comportamiento era realmente demasiado extraño. En ese preciso instante, toda la estación espacial experimentó un violento temblor. Arlan perdió el equilibrio y varios de los investigadores de la sección de defensa que estaban a su lado cayeron al suelo. Al mismo tiempo, Derek sintió que la guadaña de su clon número 2 estaba enfrascada en una feroz confrontación, aparentemente chocando de frente con algún poderoso enemigo. En esta situación, ¿están luchando contra la bestia del juicio final? Derek pensó. Si nos fijamos en la trama del juego, varias personas lucharon contra la bestia del juicio final, y en el último momento, Stelle recibió un ataque frontal de la bestia del juicio final. Al pensar en esto, Derek se animó de inmediato. ¿Cómo podrían esos pocos ataques de ahora demostrar la inmortalidad de mi clon? Tengo que hacer una verdadera hazaña. En la estación espacial actual, aparte de ERTA, ese tumor maligno, ¿qué más puede demostrar la inmortalidad de mi cuerpo? Al sentir que las vibraciones se intensificaban, Derek no dudó más y ordenó a su segundo clon que corriera inmediatamente hacia donde estaba la bestia del juicio final. Al ver que el monstruo, que había estado esperando obedientemente, corrió inmediatamente hacia esa dirección tras sentir las vibraciones, Arlan se animó al instante. Así que estabas esperando este momento para huir, ¿eh? Perfecto, te atraparé. Derek controlaba al clon número 2, que corría delante, con Arlan siguiéndolo de cerca. Y detrás de Arlan, los investigadores de la sección de defensa seguían jadeando y siguiéndolos. Pero al cabo de un tiempo, estos investigadores no pudieron seguir el ritmo de los movimientos de Arlan y Derek y poco a poco se fueron quedando atrás. Solo el clon número 2 de Derek y Arlan permanecían en la persecución. Uno persiguiendo, el otro huyendo, llegaron al andén. Una enorme bestia del apocalipsis apareció en la plataforma. Esta era una aterradora máquina de guerra forjada por la Legión de Antimateria, basada en los fragmentos de una antigua bestia crepuscular e impulsada por la miríada de eones de furia silenciosa del horno de guerra. Desempeñó un papel fundamental en las invasiones de mundos de la Legión de Antimateria. Derek lo había visto. Le pareció que, aunque su cuerpo era enorme, su fuerza debía ser algo inferior a la del titán de la discordia, Nekador. Si el cuerpo principal de Derek estuviera aquí, derrotar el Sol o a la bestia del juicio final no sería un gran problema. Pero ahora, con solo su segundo clon presente, solo pudo demostrar su resistencia a todos. Debajo de la bestia del juicio final, Stelle, Danen, el 7 de marzo y una mujer pelirroja, de belleza madura, la atacaban continuamente. ¿Es esa Himeko? Ella, al igual que las demás, es aún más hermosa que su modelo del juego. Sin dejar de observar el campo de batalla, Stelle sostenía un bate de béisbol en una mano y la guadaña en la otra. Con ambas manos en acción, cargó al frente contra la bestia del juicio final, golpeándola sin cesar. Justo en ese momento, la bestia del juicio final blandió sus garras, lanzando a Stelle por los aires. Aprovechó esta acción para ocultar el mecanismo de acumulación de energía. Cuando todos se percataron, ya era demasiado tarde. La energía condensada por la bestia del juicio final se disparó hacia el 7 de marzo. La energía estaba a punto de estallar el 7 de marzo. Y en ese momento, Stelle se interpuso rápidamente frente a March 7TH, extendiendo las manos para bloquear. No te lastimes el 7 de marzo. Originalmente, se suponía que la energía impactaría a Stelle. Pero justo en ese momento, otra figura oscura apareció de repente, bloqueando el paso junto a Stelle. Esa figura oscura, ¿por qué me resulta tan familiar? Al ver al segundo clon de Derek, Stelle pensó para sí misma. Y en ese instante, sintió una fuerza descomunal proveniente de la guadaña que sostenía. El monstruo oscuro la había agarrado y la atraía hacia sí. Entonces Stelle se dio cuenta. Este monstruo oscuro era el dueño de la guadaña que ella había arrebatado con presunción anteriormente. ¿No murió entonces? Incluso me persiguió hasta aquí, y está dispuesto a resistir el ataque de la bestia del juicio final solo para conseguir esta guadaña. Inky Bro, ¿esta guadaña es tan importante para ti?
Estelle reflexionó, y entonces vio cómo el ataque de la bestia del juicio final destrozaba al monstruo oscuro que tenía delante. Sin embargo, este monstruo contenía una gran cantidad de energía. Tras su destrucción, la energía restante representaba una carga mucho menor para Estelle. Ella bloqueó el ataque de la bestia del juicio final con su bate de béisbol. Y en ese momento, Himeko, Danen y March 7th aprovecharon la oportunidad para atacar a la bestia del juicio final. Después de algo de esfuerzo y tiempo, y con la llegada de Well Yan, el grupo unió fuerzas para derrotar a la bestia del juicio final. Después de todo esto, finalmente todos respiraron aliviados. Entonces Himeko preguntó a todos: ¿cómo están todos? ¿Están todos bien? Estoy bien, dijo March 7th, negando con la cabeza y mirando a Estelle. Pero Estelle, ella bloqueó el ataque por mí hace un momento, ¿está bien? Yo también estoy bien, dijo Estelle, mirando con tristeza los pedazos esparcidos por el suelo del clon número 2 de Derek. Es solo mi buen amigo, lo mató la bestia del juicio final. ¿Podrías ayudarme luego a encontrar un lugar para enterrarlo? Independientemente de su propósito, al menos ese monstruo había aparecido para ayudarla a resistir el ataque de la bestia del juicio final. Ahora que estaba muerto, Estelle también sentía algo de tristeza. Era poco convencional, pero también una persona amable. Arlan también llegó corriendo. Al ver al segundo clon de Derek hecho pedazos y oír que era para proteger a los huéspedes de la estación espacial ERTA, negó con la cabeza y suspiró. Este monstruo, aunque pertenece a la Legión de Antimateria, ¿cómo puede tener un corazón tan bondadoso? En ese momento, al oír a Estelle decir que quería enterrarlo, Derek levantó inmediatamente su brazo aún velludo y, temblando, la saludó con la mano. Aún no estoy muerto, no se apresuren a enterrarme. Al presenciar esto, Estelle quedó sumamente asombrada. Y en ese momento, otras partes del segundo clon de Derek comenzaron a converger hacia la mano que sostenía la guadaña, reensamblándose gradualmente en un cuerpo completo. ¿Qué está pasando?, preguntó Estelle volviéndose hacia los demás. Danen, al ver esta situación, no pudo evitar apretar con más fuerza su lanza, perfora nubes. Esta cosa no pertenece a la Legión de Antimateria, sino que es una abominación de la abundancia. Well Yang observó con atención durante un instante y luego negó con la cabeza mirando a Danen. No parece ser así. Su método de recuperación no utiliza la energía de las abominaciones de la abundancia. ¿Qué es exactamente? Aún no podemos analizarlo. ¿En serio? Al oír las palabras de Well Yan, Danen bajó ligeramente su postura de ataque. Continuaron observando la recuperación del segundo clon de Derek. Aprovechando la ocasión, Himeko también le presentó a Estelle y a Well Yan. Así pues, toda la tripulación del Astral Express se había reunido formalmente. Arlan observó en silencio desde un costado la recuperación del segundo clon de Derek. Asta también se apresuró a llegar. Al oír a todos describir lo que había hecho el segundo clon de Derek, no supo cómo reaccionar. Poco después, el segundo clon de Derek se recuperó por completo. Empuñando la guadaña, se sentó con las piernas cruzadas. Estelle se acercó y le tocó la mano. Oye, amigo, ¿cómo va tu recuperación? El segundo clon de Derek no podía hablar, simplemente giraba la cabeza con arrogancia hacia un lado. Al mismo tiempo, sujetó con fuerza la guadaña que tenía en la mano. Al ver que la ignoraba, Estelle se rascó la cabeza con fastidio. ¿Por qué reacciona así? Oye, ¿estás segura de que esta cosa tiene inteligencia humana normal? El 7 de marzo, al oír a Estelle decir esto, criticó inmediatamente. Se oyó un nítido sonido de pasos que se acercaban. Todos miraron y vieron una figura de marioneta que caminaba hacia ellos. ¿Qué es esto?, preguntó Estelle con curiosidad. Mi nombre es Erta. Por supuesto, lo que tienen delante ahora mismo es solo una de mis marionetas, se presentó la figura de la marioneta. Miembro 83 de la Sociedad de Genios, la verdadera ama de la Estación Espacial ERTA, la humana con el coeficiente intelectual más alto del azul, la señora ERTA, Himeko presentó la identidad de Erta a Estelle. Estelle asintió, entendiendo a medias. No entendió del todo lo que Himeko estaba diciendo. Eso no significa mucho. A Erta no le importaban en absoluto esos supuestos títulos. Mirando a Estelle, sus ojos mostraron interés. Un cuerpo fabricado a partir de un Stellaron parece tener un gran valor experimental. Luego dirigió su mirada al clon número 2 de Derek. ¿Dijiste que esta criatura vino con la Legión de Antimateria? Sí, asintió Asta, y luego relató con detalle todo lo que le había sucedido a Erta. ¿En serio? El tono de Erta estaba lleno de interés. Parece que su cuerpo se puede estudiar un poco.
Al oír las palabras de Erta, Derek inmediatamente ordenó a su clon que se pusiera de pie. Estaba esperando que dijeras eso. Señora Erta, en verdad, su belleza y sabiduría son incomparables. Supiste lo que más deseaba en cuanto llegaste. En ese momento, Stella intervino en defensa del segundo clon de Derek. Digo, protegió bastante la estación espacial hace un momento, ¿no? Liderando a los Voidrangers e impidiendo que la destruyeran. Aunque resistir el ataque de la bestia del juicio final no cuente como proteger la estación, al menos sus contribuciones anteriores fueron significativas, ¿no? ¿Por qué sigues queriendo tratarlo como un sujeto de experimentación? Tras hablar, incluso le dio el visto bueno al segundo clon de Derek. No te preocupes, amigo, te cubro las espaldas. Al ver las acciones de Stella, Derek se conmovió, pero su rostro mostraba una mezcla de diversión y exasperación. Realmente no necesitas hacer esto. Esta forma de vida nunca antes había aparecido en el universo. Si saliera al exterior, inevitablemente sería capturada y apresada por otras personas malintencionadas, explicó Erta débilmente. Luego, también le dijo a Stella. Por cierto, un cuerpo que porta un Stellaron, eres la única en todo el universo. Y no solo eso, más te vale estar preparada para protegerte y decidir tu propio camino. La marioneta de Erta se hizo a un lado. Ah, esto. Stella se rascó la cabeza. El 7 de marzo agarró rápidamente a Stella del hombro y le dijo, puedes venir a nuestro expreso astral. Síguenos para explorar lo desconocido del universo. Sí, aún podemos protegerte, afirmó Himeko asintiendo con la cabeza. Luego miró al segundo clon de Derek, que seguía de pie. Además, siempre y cuando no muestre una agresividad extrema, también podemos llevarlo con nosotros. Subir al tren. Aunque puedo vivir muchas aventuras en el tren, lo que Derek más necesita ahora mismo son los experimentos de Ruanmei. Así pues, mirando en la dirección en la que Erta se había marchado, la persiguió rápidamente. ¿Esto es una prisa para que experimenten con él?, dijo Stella en estado de shock. Parece que realmente lo es, asintió March 7th. Tenga o no inteligencia, al menos ha tomado esa decisión, dijo William lentamente. Vámonos. Al menos la señora Erta no lo tratará injustamente. Está bien. Stella miró con pesar al segundo clon de Derek, y luego se mezcló con March 7th y los demás. Al fin y al cabo, el segundo clon de Derek solo había recibido un ataque por ella, y no había habido comunicación intelectual alguna. Al ver su decisión ahora, Stella sintió un ligero pesar. Amigo, adiós. Espero tener la oportunidad de verte la próxima vez que venga a la estación espacial Erta, gritó finalmente Stella al clon número 2 de Derek. Al oír la voz de Stella, Derek controló al clon número 2 para que siguiera a Erta. Uf, por fin se acabó. Al ver a su segundo clon entrar en el laboratorio de Erta, y sabiendo que descansaría un rato antes de que comenzaran los experimentos, Derek finalmente se relajó y se desconectó de la perspectiva del segundo clon. Se estiró larga y lujosamente. Se oyó la voz de Castorice. Derek, ¿estás despierto? Todavía no. Derek no quería abrir los ojos. Esta cama me ha sellado. En mi ciudad natal, a menos que reciba un beso de una chica hermosa, este sello definitivamente no se puede romper. Con los ojos cerrados, habló con absoluta desfachatez. Entonces, Castorice esbozó una sonrisa impotente, se acercó y le siguió el juego con su desvergüenza. Los labios de Castorice besaron suavemente los de Derek, despertándolo al instante. Castorice acarició la cabeza de Derek y se levantó. Derek también se levantó de la cama después. ¿Cómo estás? ¿Tienes hambre? Lord Midday dejó algo de comida. Voy a calentarla ahora y te la traigo, dijo Castorice mientras caminaba hacia la cocina. ¡Excelente! La cocina del maestro Midday era, por supuesto, impecable. Incluso las sobras estaban increíblemente deliciosas. Derek y Castorice tomaron una comida sencilla, suficiente para llenar sus estómagos. Derek, en particular, comía más que antes. Todo lo ocurrido en la estación espacial Erta le había agotado mentalmente. Este cansancio también le daba hambre. Tras terminar la comida, Derek quiso seguir holgazaneando. Ahora se encontraba cerca del núcleo de fuego del titán de la discordia. En cuanto a habilidades de combate puras, a menos que el segador de llamas volviera a aparecer, sería muy difícil que Derek mejorara sus habilidades actuales. La mejora actual de Derek debía centrarse en la energía. Y esto no era algo que pudiera obtener mediante su entrenamiento, así que Derek planeaba descansar bien en la cama. Derek, entonces sigue descansando aquí un rato. Todavía tengo mucho trabajo que hacer hoy, dijo Castorice suavemente a Derek. ¿Trabajo?
Solo entonces Derek recordó que Castorice seguía siendo la embalsamadora de Okema. Naturalmente, tenía su propio trabajo que hacer. Tras pensarlo un momento, Derek se puso de pie. Castorice, iré contigo. Yo también quiero conocer tu trabajo. Los ojos de Castorice reflejaron vacilación. En realidad, no hay mucho que ver en este tipo de trabajo. Presenciar la muerte de otra persona nunca ha sido agradable. Sobre todo por el ambiente en la casa del difunto, que resultaba opresivo y agobiante. Desconocer el trabajo de un embalsamador podía fácilmente generar influencias negativas. Castorice no quería que Derek experimentara los mismos sentimientos que ella. Sabía que Derek había visto la muerte, pero esa clase de muerte era la intensidad del campo de batalla. Con la sangre subiéndole a la cabeza, uno no pensaba demasiado. La muerte a la que se enfrentaba ahora implicaba el cariño persistente de la familia, la reticencia del difunto a partir y muchas otras cosas, completamente distintas a las del campo de batalla. Entonces aún necesito ver. Si no entiendo este tipo de trabajo, ¿cómo puedo comprender el significado de la muerte? Si no entiendo el significado de la muerte, ¿cómo puedo aceptar el núcleo de la llama de la muerte? Además, yo también quiero experimentar lo que tú sientes, pensó Derek, mirando a Castorice. Castorice dudó un instante, luego asintió lentamente. Bien, entonces arregla un poco tu ropa. Al ir a la casa del difunto, es importante tener en cuenta el impacto, dijo Castorice asintiendo y dándole instrucciones a Derek. Derek se cambió de ropa, adoptando un atuendo más solemne. Tras hacer esto, Castorice y Derek salieron. Al salir, se encontraron con Cerces. Cerces preguntó a Derek y Castorice: «¿Vosotros dos, qué pensáis hacer?» «Derek quiere trabajar conmigo y quiere experimentar la muerte a través de ello», respondió Castorice a Cerces. Cerces asintió levemente al oír a Castorice. «En efecto, lo que pensáis no está mal. La falta de respeto por la vida dificulta enormemente el cumplimiento de los deberes de la muerte». Mientras decía esto, miró a Anaxa, que también se había acercado en ese momento. Tomemos a él, por ejemplo. Si llegara a convertirse en el semidios de la muerte, entonces, en cierto sentido, sería mejor que Amoreus fuera destruido. Al oír las palabras de Cerces, y luego pensar en Anaxa convirtiéndose en la semidiosa de la muerte, Derek y Castorice asintieron en señal de acuerdo con sus pensamientos. En ese caso, Amoreus estaría en un buen lío. Derek incluso sospechaba que, cada día, muchas personas pasarían de la vida a la muerte, y luego de la muerte de vuelta a la vida. A Anaxa ni siquiera le importaba su propia vida. «Tampoco me interesa ese tipo de semidios con tantas restricciones», dijo Anaxa encogiéndose de hombros y dirigiendo la mirada a Kepale, que en ese momento estaba iluminado por la luz del día. «Solo investigo la esencia de estos titanes para comprenderlo todo». «Maestro, ¿qué piensa hacer?», preguntó Castorice, mirando a los ojos de Anaxa, con la sensación de que estaba tramando algo grande. «Hablaremos de todo esto cuando termine». Anaxa agitó la mano y se marchó. Castorice observaba sus acciones con cierta preocupación. Aunque Derek también presentía que Anaxa tramaba algo importante, aún así consoló a Castorice. «Vámonos. Lady Aglaea supervisa todo aquí. Si el señor Anaxa realmente quiere hacer algo, Lady Aglaea sin duda no se lo pondrá fácil». Ante la falta de acción de Anaxa, Castorice tampoco sabía qué hacer. Por el momento, solo podía esperar que Lady Aglaea lograra detener a su maestra a tiempo. Por el momento, no necesitaba pensar en ese asunto. Castorice seguía planeando llevar a Derek a realizar el trabajo de embalsamador. Mientras Derek caminaba con Castorice, las palabras de Anaxa le sirvieron de recordatorio. Al poseer el núcleo de llama del titán de la discordia, Derek no tenía mucho que hacer. No había problema en que siguiera quedándose en Okema. Pero tras heredar el núcleo de llama del titán de la muerte, existirían restricciones. Aquellas almas que vagaban en el río Estigia aún debían entrar al inframundo. Tras aceptar esta llama central, él también tendría que cumplir con este deber. Esto fue bastante problemático. ¿Yo también tengo que quedarme en el inframundo para siempre? No, eso no servirá. Derek sabía en su corazón que no era tan fuerte como Castorice. Si permanecía en el inframundo todo el tiempo, se volvería loco. Pero yo tampoco puedo rendirme. Si me rindiera, solo Castorice podría asumir la autoridad del titán de la muerte. Ella sin duda no se negaría, pero desde luego no quiero que eso ocurra. Sin embargo, poco después, un destello de inspiración iluminó la mente de Derek. Castorice y Polixia son gemelas, y no soy la única que lo piensa. ¿Acaso no son mis clones para este tipo de cosas?
En ese momento, asumiré la mitad de la autoridad y dejaré que mi clon obtenga la otra mitad. De esa forma, podré dejar que mi clon cumpla con sus funciones y yo podré regresar al mundo mortal. No hay que preocuparse de que el hecho de que mi clon y yo tomemos cada uno la mitad afecte al uso de la autoridad del titán de la muerte. Cuando el clon de Derek devora, no se trata de hacer desaparecer el poder y convertirlo simplemente en energía, sino de sufrir una mutación que le permite seguir utilizándose. Al igual que la energía del titán de la discordia, el cuerpo principal de Derek encendió la llama central y puede usarla. Y el clon número 1, que devoró al titán de la discordia, mutó su energía interna, pero aún puede empuñar el poder de la discordia. No es perfecto, pero al menos es utilizable. En pocas palabras, es como cortar una lombriz de tierra en dos segmentos, y que estos vuelvan a crecer hasta convertirse en dos lombrices. La única diferencia es que una de ellas creció deforme, con un aspecto distinto al de la lombriz original, pero aún así puede hacer lo que hace una lombriz de tierra. Sin embargo, en el proceso de regénesis, se necesita una lombriz de tierra completamente idéntica, por lo que una lombriz de tierra mutada no puede experimentar regénesis. Derek no quiere que su clon pase por la regénesis. Puede confiar en sí mismo para trabajar en el inframundo. Puede ser perezoso y aún así obtener el Core Flame. Pero hablando de eso, la imagen de mi clon es completamente negra y porta una guadaña. Se ajusta a la imagen común de un dios de la muerte incluso mejor que Polixia. En cuanto a imagen y temperamento, mi clon también es más fuerte que mi cuerpo original. Al pensar esto, Derek sintió ganas de reír a carcajadas, pero entonces se dio cuenta de que él y Castorice habían llegado a la casa del difunto, e inmediatamente reprimió su diversión. Castorice miró a Derek, preguntándole si quería entrar. Derek asintió levemente. El peso de la muerte, el valor de la vida. Tenía que experimentarlo. Castorice y Derek entraron juntos. Al ver entrar a Castorice, los familiares del difunto se apartaron rápidamente. Derek descubrió que el familiar del difunto era en realidad una tía suya que vendía verduras y a la que conocía. Tía Bona, saludó Derek a la tía. La tía Bona asintió, con el rostro marcado por la tristeza. A Derek se le encogió el corazón. Recordaba que otros decían que la tía Bona vendía verduras con mucho empeño, todo para pagar el tratamiento de su hija gravemente enferma. Ahora que Castorice estaba en su casa, podría ser. Los acontecimientos posteriores confirmaron la terrible sospecha de Derek. Sobre la cama yacía una niña pálida. Estaba en los huesos, con el rostro sin color y la respiración entrecortada. Claramente al final de su vida. Yo, susurró. Annie, Bona rápidamente tomó la mano de su hija. Al ver esto, Derek y Castorice se pusieron muy sombríos. Que se fuera tan joven era algo increíblemente triste para cualquiera que la viera. Como si un último impulso de energía antes de morir la hubiera invadido, un atisbo de color volvió al rostro de Annie. Habló en voz baja a su madre. Mamá, siento mi cuerpo muy ligero. La tía Bona forzó una sonrisa. No llores, mamá. Annie quiso extender la mano y secar las lágrimas de su madre, pero descubrió que no tenía fuerzas para levantar el brazo. Esbozó una sonrisa para consolar a su madre. He sufrido mucho tiempo y ahora por fin ya no me duele nada. Mamá, me siento muy bien. Siguió mirando a Castorice y a Derek. ¿Voy al inframundo ahora? ¿Sois un hermano mayor guapo y una hermana mayor que me lleváis allí? Castorice asintió en silencio. Al ver su reacción, la sonrisa en el rostro de Annie se hizo aún más brillante. Con un hermano mayor tan guapo y una hermana mayor tan hermosa como ustedes, hasta el inframundo debe ser muy bonito. La tía Bona contuvo las lágrimas y asintió en señal de aprobación a las palabras de Annie. Derek también dio un paso al frente y le dijo: sí, tienes razón. El inframundo es un lugar realmente hermoso. Allí hay un mar de flores. Cuando llegues, podrás correr libremente y tocar las flores. Tanto Castorice como Bona creían que Derek estaba consolando a Annie, pero Derek sabía que estaba diciendo la verdad. El inframundo de Amoreus era realmente así de hermoso. Hermano mayor, eres tan guapo, lo que dices debe ser cierto. El inframundo, debe ser un lugar lleno de mares de flores. Annie asintió enérgicamente. Derek le acarició suavemente el cabello seco. Recuerda, cuando llegues al inframundo, aunque no veas el mar de flores de inmediato, mientras sigas avanzando, sin duda llegarás a ese mar de flores. Derek ahora sentía que obtener el núcleo de llama del titán de la muerte no solo estaba relacionado con él y Castorice, sino también con muchas personas y almas en Amoreus. Ajá. Annie asintió repetidamente.
Entonces, su fuerza vital finalmente se agotó, todo su cuerpo se desplomó lentamente y sus ojos se cerraron gradualmente. Cuando sus últimas fuerzas se desvanecieron, Castorice le tomó la mano, permitiéndole completar el final de su vida. La tía Bona rompió a llorar desconsoladamente. Entre los llantos, Castorice comenzó a realizar el trabajo de embalsamador. Era un trabajo profesional, algo en lo que Derek no podía interferir. Solo podía observar a Castorice desde un lado. Después de que Castorice terminara todo, Derek y Castorice se despidieron de la tía Bona. Nuestro más sentido pésame, tía Bona. Asintió la tía Bona, y luego dijo con gratitud. Gracias, Lady Castorice, gracias, Derek. Especialmente a Derek, gracias por permitir que Annie se marchara feliz al final. De verdad que no sé cómo agradecérselo. No hace falta que me des las gracias. Primero debes descansar bien, no te agotes, dijo Derek rápidamente. Lo había visto con claridad hacía un momento. Annie no tenía cicatrices ni nada en el cuerpo, estaba bien cuidada. La tía Bona era madre soltera, vendía verduras durante largas horas cada día y luego volvía a casa para cuidar de su hija. El esfuerzo que hacía era realmente inmenso. Tras unas palabras de consuelo más, Derek y Castorice se marcharon. Tras marcharse, Castorice miró a Derek y le dijo en voz baja. Derek, lo has hecho muy bien, incluso mejor que yo. En sus milenios de vida, había presenciado incontables nacimientos y muertes. Al ver morir a Annie, aunque sintió tristeza, no supo cómo expresarla. Derek no sabía qué palabras de consuelo decir, simplemente extendió la mano y la apretó con fuerza. Con los dedos entrelazados, el calor de Derek se transmitió a la mano de Castorice. Después, fueron a la segunda familia que necesitaba un embalsamador. La segunda familia era completamente distinta a la de la tía Bona. El que estaba a punto de fallecer era un anciano de casi 100 años. En un estado de resurgimiento final, su espíritu era incluso mejor que el de un anciano común. Cuando Derek y Castorice fueron llevados por la familia, él seguía bebiendo vino y comiendo carne, con una actitud increíblemente natural. Mirando a Castorice, la saludó rápidamente. Más tarde tendré que molestar a Lady Castorice. Anciano San, me encargaré de todo adecuadamente más tarde, asintió Castorice levemente. Al oír a Castorice decir esto, la sonrisa del anciano San se volvió aún más despreocupada. Tomó su copa de vino, llenó un vaso grande, aunque su mirada seguía fija en Castorice. Entonces, Lady Castorice, ¿podría decirme cómo es el inframundo después de la muerte? Su palma aún temblaba ligeramente. Era evidente que también le importaba este último asunto de su vida. Muy hermoso. El inframundo es un mar de flores. Todos podéis caminar libremente en medio de ese mar de flores, recordó Castorice las palabras de Derek y respondió al anciano Sam. Al oír a Castorice decir esto, la expresión del anciano Sam se relajó y una sonrisa volvió a dibujarse en sus labios. Entonces, bajo la mirada de Derek, Castorice y los hijos del anciano Sam, su respiración se detuvo de repente.